Hola, mi nombre es Juan Carlos Mendoza Pérez, soy profesor investigador en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre la ética en la investigación en adolescentes de México. Es un tema que anteriormente lo he discutido también gracias a la invitación de la Comisión Nacional de Bioética. El año pasado, en 2023, abordé brevemente este tema y quisiera volverlo a retomar para esta presentación. Bueno, ¿por qué son importantes las infancias y las adolescencias en México? Tenemos un breve panorama con algunos datos presentados por algunas instituciones gubernamentales como es el INEGI. Es que esta población entre niños, niñas y adolescentes representaban 3 de cada 10 personas en México. Tenemos una población grande, una buena proporción de la población a nivel nacional pertenece a estas poblaciones y hay algunas problemáticas que se logran detectar con las estadísticas recolectadas por estas instituciones. Por ejemplo, 2 de cada 5 de las niñas, niños y adolescentes en el país vivían en situación de pobreza o con carencia por acceso a los servicios de salud. Voy a ser muy enfático en términos de la salud porque es un tema que me convoca, es un tema el cual pues realizo mi investigación y mi quehacer profesional, por eso la importancia de este tema. Pero en cuanto a otros temas, por ejemplo, dentro de la población de niños, niñas, adolescentes, una persona de cada 4 había sido discriminada en el último año, y esto estamos hablando por su condición de edad. Una persona de cada 5 presentaba carencias por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Una persona de cada 8 estaba en situación de trabajo infantil y finalmente una persona de cada 10 representaba rezago educativo. Este es un breve panorama de lo que podemos encontrar en cierta parte o en cierta proporción del total de la niñez y de las infancias en México. Vemos que hay personas que pertenecen a estas poblaciones que tienen una mayor carga o un mayor exceso de desventaja en comparación de sus pares. ¿Y por qué hago énfasis en estas proporciones que tienen desventaja en comparación de sus pares? Porque lo que nos convoca en esta plática tiene que ver con la investigación, con la ética que se hace en estas poblaciones. Y hay retos particulares cuando uno trabaja en la población de niños, niñas o adolescentes. Como ya lo vimos, representan una proporción significativa, no solo a nivel mundial, sino en el país. Experimentan retos en salud y necesidades únicas. De pronto a nosotros como población adulta se nos olvida las características que tienen las personas en esta etapa. De pronto uniformizamos nuestras experiencias como personas adultas y las aplicamos a estas poblaciones. Y en específico voy a irme adentrando conforme pase la plática en la población de adolescentes. No es que las infancias no sean importantes, sino me parece que es muy importante ir seccionando y generando discusiones específicas por cada grupo etario o por cada grupo social. Y un reto en específico con el trabajo en menores de edad, en énfasis con la adolescencia, es la inclusión en la investigación. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos hacer investigación en estos grupos, no vamos a poder conocer sus necesidades y por lo tanto no vamos a poder resolver sus necesidades. Y por lo tanto, también es necesario probar intervenciones que pueden ser clínicas o pueden ser de otro tipo,
tomando en cuenta las características de esta población. ¿Cuáles son las poblaciones a las que yo me refiero que pueden estar en mayor desventaja en comparación con el resto de las poblaciones, con la población, lo que nosotros llamamos la población general? Estamos hablando de poblaciones de adolescentes en situación de vulnerabilidad, aquellas que presentan una mayor desventaja en comparación de la población general, y tenemos algunos grupos muy identificados socialmente. Por ejemplo, las adolescencias indígenas, las adolescencias en situación de calle, las adolescencias privadas de su libertad, las adolescencias de las poblaciones de la diversidad sexual. Pueden ser lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, personas con identidades de género no normativas, como las personas de género fluido o personas no binarias, pero también de las orientaciones sexuales no normativas, como las personas pansexuales, demisexuales, etcétera. Las adolescencias afromexicanas, las adolescencias que son mujeres, y aquí podemos hablar de mujeres trans o mujeres cisgénero, y las adolescencias con discapacidad. ¿Qué tienen en común? Todas estas poblaciones enfrentan retos y dificultades muy particulares debido a su pertenencia a un grupo social. Por ejemplo, en el caso de las adolescencias afromexicanas, enfrentan discriminación principalmente por el color de piel. Y se ha documentado, incluso el mismo CONAPRED ha documentado las desigualdades que enfrentan las poblaciones en México debido a la tonalidad de piel. Las personas con discapacidad enfrentan retos, principalmente aquellas con discapacidad física, discapacidad visual, donde la infraestructura muchas veces no es favorable para el desarrollo pleno de su vida. Las poblaciones LGBT siguen enfrentando retos por discriminación por orientación sexual o identidad de género. Entonces, esta serie de grupos, que no es una lista acabada, sino son las principales que puedo identificar hasta este momento, pero nuevamente esta lista no se agota, son ejemplos de aquellas poblaciones en las que como investigadores, como investigadoras, como personas que realizamos investigación, tenemos que voltear a verlas porque se han mantenido al margen sociohistóricamente. ¿Cuáles son algunos retos y obstáculos éticos que tendríamos que discutir, que tendríamos que reflexionar en torno a las adolescencias en situación de vulnerabilidad? Bueno, como lo discutí anteriormente, hay una deuda sociohistórica hacia estas poblaciones debido al pensamiento adultocentrista que tenemos desde quienes hacemos investigación, desde quienes norman la investigación y desde quienes proponen la legislación para la investigación. ¿Cuáles son algunos retos? El adultocentrismo. Lo pensamos desde nuestra perspectiva de adultos y no desde la perspectiva que tendrían las adolescencias. Sería un reto preguntar cuántas veces hemos involucrado a la población adolescente en la discusión de las normativas vinculadas a la investigación en estas poblaciones. Yo podría asegurar que es casi nulo, para no decir que es inexistente, este tipo de discusiones en las que se involucren a estas poblaciones. Finalmente, no hay una perspectiva de género. ¿Y por qué hablamos de perspectiva de género? Porque me voy a regresar a la diapositiva anterior. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos hablando que tenemos que tomar en consideración las características de estos grupos sociales, pero hay grupos sociales que el tema del género les atraviesa horizontalmente. O sea, hay una implicación del género por el hecho de pertenecer a este grupo social. Por ejemplo, en el tema de mujeres, y si hablamos de mujeres indígenas, si hablamos de mujeres en situación de calle, pero también de personas LGBT, que prácticamente la incidencia sexual convierte
todo aquello que tenga que ver con nuestra población con una discusión del género. Entonces, pocas veces consideramos que nuestras discusiones éticas en la investigación tienen que tener una perspectiva de género. El consentimiento de padre o madre, que realmente este va a ser el eje central en la futura, bueno, en los próximos minutos de esta plática. Y finalmente, algunos comités de ética, ojo, no quiero generalizar, pero en términos de investigación, ¿quiénes son nuestras principales autoridades directas cuando realizamos investigación, sobre todo investigación vinculada a instituciones académicas? Pues son los comités de ética, y muchas veces tenemos una falta de sensibilidad ante las problemáticas que enfrenta la población de adolescentes, pero también podemos tener comités de ética, o los integrantes, las personas que integran los comités de ética pueden ser muy sensibles, pero probablemente desconocen la situación de las poblaciones, sobre todo y nuevamente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Muchas veces hay discriminación o prejuicio en torno a estas poblaciones. Algunas veces hay falta de empatía y nuevamente, muchas de las veces hay desconocimiento. Estos retos, en términos generales, nos enfrentamos cuando realizamos investigación en estas poblaciones. En cuanto a la normatividad, quisiera discutir y retomar lo que otras personas en investigación de otras partes del mundo han discutido. Y con esto quisiera ser muy claro que no son discusiones propias o reflexiones propias, sino que son reflexiones que las he retomado de otras experiencias que ya se están aplicando y que nos llevan años de ventaja al contexto mexicano. Quisiera retomar estas discusiones porque no es descubrir el hilo negro con esta discusión en términos bioéticos para atender a la población adolescente, sino es qué sucede en otros contextos y por qué nosotros como país mexicano, o como más bien como México, no hemos avanzado en estas discusiones, o incluso por qué no hemos iniciado estas discusiones. Uno de los puntos encontrados, y hablo de puntos encontrados como puntos en contradicción o que pueden ser cuestionables en cuanto a las normas éticas que nos rigen a la investigación en México, por ejemplo, los requisitos del consentimiento riguroso. En la diapositiva anterior ya les hablaba que voy a irme enfocando en gran medida al consentimiento de padre, madre o tutor en estas poblaciones, porque principalmente es el obstáculo que enfrentamos quienes hacemos o quienes intentamos hacer investigación en la materia. Los requisitos de consentimientos rigurosos, sobre todo en aquellas poblaciones donde los menores, las menores, no tienen padres o tutores accesibles. Por ejemplo, el caso de las personas en situación de calle. ¿Qué pasa con las adolescencias en situación de calle, donde localizar el consentimiento o obtener el consentimiento de sus tutores legales o de padres, madres, es casi imposible muchas de las veces, en donde por lo general a estas poblaciones, ante esta ausencia del consentimiento de padre, madre o tutor, pues se les excluye de las investigaciones. ¿Qué pasa cuando hay problemas familiares y no hay posibilidad de que yo como adolescente le pida permiso a mi tutor legal, el consentimiento o la posibilidad de que yo participe en una investigación? Pues al final decimos, como no traes tu consentimiento, no puedes participar. Esta población no está representada en los resultados de muchas investigaciones, principalmente del ámbito principalmente cuando se realizan en ámbitos escolares. El acceso restringido. Esto impide que los investigadores y estudien cuestiones sanitarias críticas. ¿Qué es esto?
Yo solamente voy a estudiar algunos temas que sean fáciles, que sean cómodos, que sean socialmente aceptados. Pero, ¿qué pasa con los temas que no son socialmente aceptados, donde me costaría trabajo que padre, madre o tutor dé autorización? Entonces, realmente tenemos una producción científica, una producción académica sesgada, porque al final solamente investigamos o solamente publicamos temas que son socialmente cómodos. Pero muchas de las necesidades de estas poblaciones no van a ser cómodos o cómodas. Y por eso, al final, nuevamente, como en el caso anterior, seguimos excluyendo a un grupo poblacional, seguimos excluyendo temas científicos, temas sociales, temas problemáticas, solo por evitar meternos en conflictos de este tipo. La extrapolación de los resultados. ¿A qué se refiere este punto encontrado? Por ejemplo, cuando se hacen investigaciones y encontramos un resultado, por lo general intentamos aplicarlo a la generalidad de la población. Entonces, si yo digo, los jóvenes tienen buen acceso a la educación, ese es el resultado de mi investigación. E incluso yo puedo haberlo hecho con una muestra representativa y puedo decir, todos los jóvenes, todos los adolescentes, perdón, en México tienen acceso a la educación. Pero ¿qué sucede? Realmente esos datos son extrapolables a toda la población cuando muy posiblemente aquellas personas adolescentes que no obtuvieron el consentimiento de su padre, madre o tutor no participaron en la investigación. Realmente están incluidos dentro de esa extrapolación que yo estoy haciendo. Entonces, tenemos sesgos en los resultados de la investigación que estamos produciendo. ¿Por qué? Porque estamos dejando fuera a un número significativo de personas debido a este requisito. Otro punto encontrado son las consideraciones de la autonomía hacia esta población. ¿Qué es esto? Simplemente se considera que las adolescencias no tienen la capacidad de poder consentir su participación en un estudio. Se les considera incapaces de dar su consentimiento. Y esto implica una visión adultocentrista que hemos tenido a lo largo de la historia, y no solamente en la investigación, sino en cualquier tema en el contexto mexicano, y yo pensaría que incluso a nivel global tenemos una visión adultocentrista. El adulto o la adultez es el centro de nuestra sociedad. Incluso en términos legales hablamos de personas incapaces, se les considera incapaces a las adolescencias y a las infancias. Y por ahí hay grandes discusiones sobre la autonomía progresiva de la niñez. Sí, las infancias, las adolescencias tienen capacidad de razonamiento, tienen la capacidad de poder de poder emitir una opinión sobre temas que les afectan a estas poblaciones. Y finalmente las connotaciones culturales, muchas connotaciones, muchas directrices, perdón, éticas están fuera del contexto de los valores culturales que tiene cada grupo social y de las vivencias que tiene este grupo. A continuación pongo un ejemplo que se vincula mucho con la connotación sociocultural, que son las personas LGBT. En este caso, enfrentamos grandes retos ante la ausencia de investigación, ante la ausencia de evidencia para sustentar las problemáticas o incluso para identificar las problemáticas que enfrentan las poblaciones de adolescentes LGBT. Eh, yo les pudiera decir que son contadas las publicaciones en torno a las adolescencias LGBT porque hay un gran reto. ¿Qué sucede con las poblaciones LGBT durante la adolescencia? La mayoría de la población no ha declarado su orientación sexual o su identidad de género a su familia. ¿Por qué? Porque lo que sí hemos logrado documentar es que en México
permanece un contexto hostil hacia las personas de la diversidad sexual. Hay discriminación por orientación sexual e identidad de género que permanece en la actualidad. Entonces, la población de adolescentes pocas veces habla acerca de su orientación sexual o su identidad de género. Esto implica la ausencia de un apoyo social, ya sea familiar, ya sea escolar, ya sea de amigos o del contexto en el que vive. Y por lo tanto, hay una falta de conocimiento sobre qué origina esta desventaja. Hay una falta de conocimiento, cuáles son las disparidades que enfrentan, cuáles son los retos que enfrentan, ya sean salud, ya sea retos escolares, ya sea la discriminación. Si hemos documentado que las personas adultas enfrentan discriminación, no tenemos elementos para decir que, cuál es la magnitud de discriminación o la frecuencia de la distribución que presentan estas poblaciones de adolescentes en el contexto mexicano. Nuevamente, porque eso es lo que nos convoca en este canal, que tiene que ver con estas discusiones éticas. ¿Cuáles son los principios éticos en contradicción al exigir el consentimiento de padres, madres, tutores en las adolescencias LGBT? Pero yo quisiera que, además de pensar esto en el contexto de las adolescencias LGBT, también puede aplicar a otro tipo de poblaciones como personas indígenas, por ejemplo, que también puede haber retos en personas indígenas. Pudiéramos problematizar también la vivencia de la sexualidad en a lo mejor comunidades que tienen reglamentaciones más estrictas en torno a la vivencia de la sexualidad. Entonces, esto puede aplicar no solo a las poblaciones LGBT. Nuevamente, yo hablo más de las poblaciones LGBT porque es mi área de investigación, pero esto se puede contextualizar en el resto de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Uno de los principios básicos de la bioética es la no maleficencia. Por ejemplo, el sacar del closet, el hecho de que tú obligues como investigador o como investigadora o como equipo de investigación a pedir el consentimiento de tu padre, madre o tutor cuando haces una investigación sobre poblaciones LGBT, pues prácticamente vas a sacar del closet a este o a esta adolescente. Eso le puede generar más daño, más rechazo, porque además en el contexto de la adolescencia, pues se vive en la casa de la familia y hemos documentado que uno de los principales espacios en donde se experimenta la discriminación, pues es en la familia. También se les expone a violencia, a discriminación y finalmente a la no participación en los estudios. Algunas diapositivas, si ustedes exploran en una presentación que también se realizó en junio del 2023, van a encontrar y quisiera ser muy claro en que estoy retomando esta discusión y profundizando en algunos puntos pendientes del año pasado. En términos de justicia, que es otro principio bioético, la falta de investigación, el hecho de no tener datos sobre las problemáticas que enfrentan estas poblaciones, perpetúa o amplía las brechas de desigualdad, las disparidades en salud. ¿Qué es esto? Si yo no conozco qué es lo que te sucede, yo no puedo dar respuesta a esas necesidades. Y básicamente lo que yo puedo hacer son intervenciones inventadas desde mi visión de adulto, desde el yo creo que necesitas esto porque es lo que he visto, pero realmente no tengo un sustento para decir realmente esto es lo que tú quieres y es lo que tú necesitas como adolescente. Además, y esto es como una forma de discriminación estructural. Son aquellas violencias que no se ven, que no se sienten, pero que están allí y que vienen desde las propias instituciones y pueden ser instituciones académicas, como en este caso los comités de ética, pero también los comités de ética pues se rigen de normas que están por encima de estos comités. Entonces, hay una violencia sistemática desde lo estructural hacia estas poblaciones.
De las pocas investigaciones que hay en torno a poblaciones LGBT en México y en donde sí hubo consentimiento de los padres, se encuentra esta investigación que publicamos en 2000, fue en 2019 cuando se publicó, pero fueron encuestas realizadas en 2007, 2009 y 2013. Fueron encuestas en bachilleratos. eh, ¿Y por qué se pudo obtener el consentimiento de los padres? Porque fue justo una encuesta que se llevó en el tenor del contexto escolar y donde la idea o el objetivo principal no era un tema de orientación sexual. Sin embargo, se preguntaron o se pudo identificar la orientación sexual de las personas porque se preguntaba hacia si habían tenido novio o novia del mismo sexo o si habían ya tenido prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo. A partir de esa pregunta se pudo hacer el análisis, pero muy probablemente si el estudio hubiera tenido un enfoque de diversidad sexual, muy probablemente no hubiéramos tenido estos datos. ¿Qué es lo que encontramos? Y aquí algunos datos que son relevantes. Por ejemplo, en las adolescencias, tanto hombres como mujeres que tenían o que pertenecían a grupos de la disidencia sexual que no eran heterosexuales, por ejemplo, encontramos mayores proporciones de ideación e intento suicida, mayores niveles de estado de ánimo negativo y positivo, mayores niveles de autoconcepto negativo y menores niveles de autoestima familiar. En el caso de las mujeres no heterosexuales, encontramos mayores proporciones de ideación suicida y mayores niveles de estado de ánimo negativo. Todo esto en comparación de sus contrapartes heterosexuales. Este es un ejemplo, ojo, no es el único y nuevamente esto podríamos indagar de otros estudios en otras poblaciones. Con lo que quiero ejemplificar con esto es que si las poblaciones de adolescentes enfrentan retos particulares en comparación de sus contrapartes heterosexuales. ¿En qué puede contribuir o por qué hacer investigación en estas adolescencias? Nuevamente, aquí me enfoco a las poblaciones LGBT, pero si ustedes leen esto, lo pueden aplicar a cualquier otra población en situación de vulnerabilidad. Lo primero, identificación de necesidades. Yo tengo que conocer a mi población, tengo que hacer un diagnóstico de qué requiere y no de lo que yo pienso que requieran. Esto nos ayuda a comprender mejor estas necesidades y desarrollar intervenciones más adecuadas y personalizadas. O sea, yo no puedo atender, eso lo hemos comprobado cuando hacemos promoción de la salud, cuando tú haces campañas dirigidas a población general, a las poblaciones en situación de vulnerabilidad no les hace mucho sentido estos mensajes. Y lo que hemos comprobado y lo que hemos documentado en promoción de la salud es que las campañas, las intervenciones deben de ser focalizadas, deben de ser dirigidas para que tengan éxito. Otro de los puntos es que podemos identificar factores de riesgo y de protección. Ojo, que no todo es malo. También con el hacer investigación podemos encontrar qué elementos les ayudan, les protegen para ciertos factores de riesgo. Y finalmente, podemos evaluar las intervenciones existentes. No sé, a lo mejor existe algún programa gubernamental para estas poblaciones basado en el autocentrismo, pero jamás lo evaluamos. A través de la investigación en estas poblaciones podríamos comprobar si realmente esas intervenciones son efectivas, tienen impacto a corto, largo o mediano plazo. Y si no están funcionando, poderlas modificar. Hay experiencias internacionales que han abordado ya el trabajo con menores. Nuevamente, no estamos descubriendo el hilo negro, no estoy proponiendo algo que ya otras personas no hayan hecho. Estoy retomando experiencias y discutiéndolas y problematizándolas al contexto mexicano. Este es un proyecto que se hizo
en intervención con adolescentes, gays, bisexuales y queers. Y lo que se hizo fue un alcance a través de medios electrónicos. Y en lo que me quiero centrar con esta imagen es volver nuevamente a discutir los aspectos bioéticos. Si se fijan, no es hacer investigación solo por hacer investigación, no es también como dirían coloquialmente, hacer investigación a diestra y siniestra y utilizar como objetos inertes a la población adolescente, sino es ¿por qué quiero hacer esta investigación? ¿Qué va a resolver? Considerando el respeto hacia las personas, eh, conseguir su consentimiento. No es que ante la ausencia del consentimiento de padre, madre o tutor, tú vas a hacer lo que quieras con estas poblaciones. Es como aseguro no hacer un daño al realizar mi investigación con esta población. Y esto incluye que la población adolescente participante consienta su participación a través del pleno entendimiento de los objetivos de la investigación. Entonces, si yo entiendo plenamente en qué consiste una investigación, yo voy a tener la capacidad de dar mi consentimiento para participar. En cuanto a la beneficencia, siempre me trago, pero beneficencia, tenemos que evaluar riesgos y beneficios. Asegurar la confidencialidad, la privacidad, en dónde vamos a hacer o en dónde vamos a aplicar nuestra investigación. Si es enfrente de los papás, si vamos a hacer una encuesta cara a cara, imagínense estar repreguntando la orientación sexual enfrente de los papás. Obviamente no nos van a responder con la verdad. Si obtenemos datos personales y después publicamos listas, pues también ahí estamos causando más daño que un beneficio. La justicia, y esto tiene que ver con la distribución justa de los beneficios, pero también de los riesgos. Probablemente en una encuesta yo puedo hablar de cuestión de salud mental y eso le puede generar alguna inquietud, pero lo que también se ha documentado es que la mayoría de las investigaciones, por ejemplo, retrospectivas, tienen bajo riesgo y es más el beneficio que se genera que el daño que puedes lograr. Puedes causar una incomodidad a un adolescente, pero los beneficios de obtener esa información van a ser más grandes para ese mismo adolescente y para toda la población adolescente porque puedes generar una política pública a través de ese conocimiento. Y el malestar que le causaste a través de tu estudio retrospectivo, por ejemplo, puedes tener elementos que le ayuden a sobrellevarlo y ofrecerle atención psicológica de primer momento, canalizarle a otra institución, ofrecerle alternativas para paliar daño momentáneo. Y la inclusión, sobre todo cuando hablamos de la inclusión de lo que se conocen como las minorías o como yo prefiero llamarles poblaciones en situación de vulnerabilidad dentro de la investigación. Entonces, nuevamente, no es algo o una ocurrencia o un capricho el que varias personas que hagamos investigación estemos discutiendo este tema. Tiene todo un trasfondo bioético, tiene incluso un trasfondo legal, como es el hecho de evitar la discriminación. ¿Cuáles son los principales aspectos éticos que tendríamos que considerar para el abordaje de las poblaciones adolescentes? Ya más o menos di algunos puntos anteriormente. Uno de ellos es el respeto a la autonomía de la población. Y hay un concepto que me gusta mucho que es la autonomía progresiva de la niñez. ¿Qué quiere decir esto?
porque de pronto mucha gente se va a los extremos. Entonces, con esto van a decir, entonces vas a preguntarle sobre prácticas sexuales a un niño de 5 años. No, no, o sea, hay que ser muy objetivos, objetivas cuando estamos hablando de estos temas que pueden ser delicados cuando se discute socialmente. La autonomía progresiva de la niñez a grandes rasgos consiste en que tú vas a hacer investigación aplicándolo en tema de investigación acorde a la madurez y el desarrollo de cada población. Si en México se ha documentado que el inicio de la vida sexual está en la adolescencia, yo no iría con la población infantil a preguntarles sobre temas de sexualidad. Iría con la población adolescente que ya tiene una madurez o tiene un acercamiento con el tema. Entonces, la autonomía progresiva de la niñez considera la madurez de las adolescencias para resolver ciertos casos. Y con esto estamos reconociendo que las adolescencias son sujetos de derechos y de obligaciones, obviamente. Otro de los puntos es la protección de la privacidad y la confidencialidad. Lo ideal es no solicitar datos personales y eso la mayoría de las personas que hacemos investigación lo sabemos y es una práctica que realizamos. A menos cuando son estudios longitudinales o que tienen varias intervenciones o que hay un seguimiento, por lo general ahí sí se preguntan datos personales. En encuestas o en otro tipo, la mayoría de las veces no preguntamos datos personales. Pero cuando se lleguen a preguntar, tenemos que asegurar la protección de la privacidad y de la confidencialidad. No compartir con terceros, principalmente con padre, madre o tutor, todo lo que nos dijo su hijo, su hija, su hija, porque prácticamente estaríamos violando su privacidad y la confianza hacia nosotros. Tenemos que tener lo que mencionaba anteriormente, la capacidad de responder ante cualquier reacción, principalmente de tipo psicológica, eh, ante situaciones adversas resultantes de la participación en nuestro estudio. Nuevamente, probablemente yo voy a abordar situaciones adversas en la infancia. Entonces tú como adolescente te puedes mover estos temas. Y no se trata de yo solamente llegar, preguntarte y dejarte allí con estas sensaciones que tienes. Yo te tendría que ofrecer nuevamente atención psicológica. Muchas veces presupuestalmente es difícil ofrecer una consulta presencial cara a cara, pero puedes optar por servicios en línea. En México tenemos un sinfín de, ya sea instituciones públicas como privadas o incluso universidades, que ofrecen líneas de atención gratuitas. Hay que hacer convenios con estas instituciones. Podemos ofrecer información, videos, tutoriales, aprovechando las tecnologías de información y comunicación que les sean de ayuda para sobrellevar estas situaciones. También se ha documentado, hay investigaciones que hablan y además también tenemos reglamentado que hay intervenciones de riesgo, hay intervenciones sin riesgo o de riesgo mínimo. Entonces, sabemos de antemano que las afectaciones van a ser menores y por lo general también se habla que las poblaciones en situación de vulnerabilidad han desarrollado estrategias de resiliencia y muy probablemente nuestras intervenciones no van a tener gran impacto. Otro de los puntos son que mucha gente piensa que cuando uno indaga temas que no son socialmente aceptados, por ejemplo, consumo de drogas, prácticas sexuales, métodos anticonceptivos, por ejemplo, para ampliar como la temática, se piensa que cuando uno realiza esas preguntas promueve
estos comportamientos. Y ya está documentado que no, o sea, no hay una inducción de estos comportamientos. eh, por ejemplo, en el tema de drogas, el hecho de que tú preguntes consumo de drogas no induce a que las personas consuman drogas. Quienes no consumen drogas te van a responder que no, y por lo tanto, cuando uno hace cuestionarios de este tipo, el resto de las preguntas en torno a las drogas, por ejemplo, frecuencia, tipo y contexto de uso, ya no se van a preguntar. Eh, en cambio, quienes sí consumen y obviamente ya consumían antes de que tú les preguntaras, pues van a tener la capacidad de responderte el resto de las preguntas. Eso no significa inducir a un comportamiento que la sociedad puede considerar poco saludable. Y finalmente, mejorar los métodos y habilidades del grupo de investigadores es un gran reto, y lo comentaba en esa sesión de junio del 2023. Es un gran reto porque desde nuestra visión como adultos, como personas adultas, creemos que la investigación siempre lleva un matiz sobrio, serio, porque si no le damos ese matiz sobrio o serio, deja de ser científico, deja de ser válido. Y esto implica bajarse de la inmortalidad de el investigador y convertirnos o intentar convertirnos al menos en las estrategias en pares. Tenemos que pensar como adolescentes cuando hagamos investigaciones. Tenemos que involucrar a la población adolescente para que dé la opinión de nuestra investigación, de nuestras estrategias de alcance, de nuestros documentos como el consentimiento informado. De otra forma, podemos fracasar en nuestra investigación. Algunas directrices éticas en otros países reconocen que en particular adolescentes de 12 años y más suelen ser capaces de comprender la investigación en la que podrían participar. Ojo aquí, porque si bien esto dice la literatura, también hay otra literatura que se enfoca más al estudio de la autonomía de las niñezas, que tiene que ver un poco más con el ámbito del derecho, donde reflexionan el peligro de poner cortes de edad, de decir, a partir de aquí, alguien ya es maduro. Y esta discusión eterna de si alguien con 17 años, 364 días, es menos maduro que alguien con 18 años, que sería 17 años, 365 días. De un día para otro hay una madurez inmediata. Lo que dicen estas personas que hay que tener cuidado con los puntos de corte es que más que poner una edad, es evaluar primero el tema que vas a investigar y en segundo, el contexto del grupo social con el que vas a trabajar. Nuevamente retomo el tema. Yo no voy a indagar consumo de drogas o prácticas sexuales en un grupo de 4 o 5 años. No tiene sentido, no tiene lógica. Lo voy a abordar para un contexto de adolescencias, donde ya se ha documentado que estas poblaciones sí pueden estar expuestas a estos temas. Entonces, tú debes evaluar, primero, tu objetivo de investigación y en segundo, el grupo social y el contexto en el que están estas poblaciones para que tomes en cuenta la autonomía progresiva de la niñez. Puede ser que un adolescente de 11 años entienda a la perfección mi investigación, y entonces si yo digo que solamente de personas de 12 años en adelante participan, voy a excluir a este grupo que ya podría tener la capacidad. Entonces, esto es lo difícil, porque además en la ciencia de pronto nos gusta tener una serie de reglas rígidas, claras, inamovibles, cuando estos tienen que ser procesos de construcción, de reflexión, de discusión, principalmente en el contexto de los comités de ética. ¿Para qué sirve nuevamente hacer investigación? En población de adolescentes es porque aportan, o la población adolescente participante en esas investigaciones,
aportan valiosos puntos de vista sobre su salud, sobre su bienestar, que podrían diferir de nuestras perspectivas. Entonces, desde mi punto de vista, yo puedo hacer una política pública en salud y al final no tiene éxito porque jamás consideré los puntos de vista de esta población. Cuando yo les involucro, estoy incrementando las posibilidades del éxito de mi política pública. Y además, también reconocer que la población adolescente día con día resuelve un sinfín de problemas y los resuelve desde su propia vivencia. Están resolviendo dilemas escolares, dilemas de relaciones interpersonales con sus amigos, con sus noviazgos, dilemas familiares, muchas de las veces incluso llegan a tomar decisiones familiares, muchas de las veces se pueden volver jefes, jefas de la familia. Nuevamente, no estoy diciendo que sean los contextos ideales, pero también creo que hemos menospreciado las habilidades y de toma de decisiones de estas poblaciones. Hay que reconocer su autonomía. Dentro de algunas investigaciones, y esto también lo presenté en la anterior vez que presenté estos datos, me parece muy importante nuevamente innovar. Les decía, hemos estado acostumbrados que la investigación es sobria. Por ejemplo, presentamos consentimientos informados que los comités de ética nos obligan a aplicar de 3, 4 páginas, donde exigen que demos detalles infinitos y que por lo general son poco atractivos para estas poblaciones. Un proyecto realizado o liderado por la Universidad de Brook en colaboración con otras universidades internacionales y implementó, en esta investigación participé como colaborador, se implementó una investigación para indagar el uso de videojuegos en población adolescente y joven LGBT. Su idea es cómo los videojuegos ayudan a muchos adolescentes LGBT como una estrategia de resiliencia, pero también indagar si hay discriminación en nuestros contextos. Entonces, el consentimiento informado tuvo dos opciones. Una, que fue el escrito, fue una encuesta electrónica. Las poblaciones adolescentes tenían la opción de leer el consentimiento o de ver el video o de ambas. Si a lo mejor yo leí el consentimiento, no lo entendí, podía irme al video y a lo mejor el video, al ser una herramienta más lúdica, pudiera ayudar a entenderme más. Voy a poner solo un pequeño extracto. Hola, soy César. Estamos haciendo un estudio para comprender la experiencia de jóvenes queer en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, México y Australia que disfrutan de los videojuegos y participan en comunidades de videojuegos. Si cumples con nuestros requisitos de estudio y deseas participar, tómate un tiempo para escuchar esta información importante sobre el estudio. Participar en este estudio implicará completar una encuesta en un sitio web llamado Qualtrics, que tardará unos 30 minutos en hacerse. En la encuesta le preguntaremos a... Bueno, si se fijan, esto es lúdico y obviamente se resume el consentimiento informado, que en forma escrita pudiera ser más largo, pero se presentan los elementos más importantes que le permitan a la población adolescente tomar una decisión. Nuevamente, no se trata de ocultar detalles o engañar, sino tú tienes que elegir el mejor guión posible para que las personas entiendan con claridad. Otro ejercicio que me pareció muy buena experiencia, yo sigo aprendiendo estas experiencias internacionales, es que para realizar investigación se tiene un comité consultor de personas jóvenes y adolescentes que emiten su opinión de los materiales. Entonces, este video se le consultó a este comité asesor de jóvenes, en donde emitieron sus recomendaciones, qué ampliar, qué quitar, el lenguaje, si era adecuado o no, si los dibujitos incluso les representaban como población adolescente LGBT o no. O sea, hay un involucramiento. Esto implica mayor complejidad
en nuestras investigaciones. Ya no es solamente darte una hoja impresa, fírmala, y léela, fírmala y ya, sino implica un mayor reto. Y no sé si pudiera sospechar que muchas de las veces evitamos meternos en estas discusiones porque eso implica un poco más de trabajo también para nosotros como investigadores. Esto para compensar un poco como todo lo que he hablado de los comités de ética, también nosotros como la parte investigadora tenemos ciertos puntos a discutir y reflexionar de nuestras prácticas en investigación. Hola. Hablando nuevamente de las tecnologías de información y comunicación, hay herramientas también que nos permiten saber si nuestro consentimiento informado se entiende o no. Mediante la inteligencia artificial hay aplicaciones, hay programas que miden el índice de legibilidad. ¿Qué es esto? Hay una serie de índices que nos van a decir tu escrito es fácil a un nivel de primaria, a un nivel de secundaria o a un nivel de bachillerato y adultos. ¿Cuál sería lo ideal cuando yo redacto mi consentimiento informado para población adolescente? Yo tendría que estar dentro de estos rangos que sea fácil de entender y que esté al nivel que yo lo voy a aplicar. Si yo estoy hablando de mi población adolescente, yo esperaría que al menos en el rango de secundaria tuviera estos puntajes. ¿Por qué? Porque nuevamente yo debo, tanto como investigador como comité de ética, mi principal preocupación al buscar el no consentimiento de los padres, mi principal preocupación es que la población adolescente dé su consentimiento con la plena conciencia y entendimiento de los objetivos, de los alcances y en qué consiste la investigación en la que va a participar. Y por eso el consentimiento informado debe de cumplir con estos índices. Nuevamente, considerando la autonomía progresiva de la niñez o en este caso de la adolescencia. Si yo le aplico un consentimiento tradicional, si yo leyera los consentimientos de la mayoría de las investigaciones que hemos aplicado en estas poblaciones o de otros pares investigadores, les aseguro que la mayoría anda por estos rumbos. Y esa es una gran debilidad que tenemos. Bueno, para ir como yendo hacia el final de esta plática, retomaría la discusión nuevamente de 2023, pero ampliarla con otros apuntes. Creo que hay una necesidad por modificar la normativa y esto es un punto o una tarea que yo tengo pendiente, pero que lastimosamente por la carga de trabajo no he podido continuar, pero lo vuelvo a traer sobre la mesa. Nuevamente, no tengo la solución, no tengo la vía correcta, solamente son puntos que pueden reflexionarse y profundizarse en momentos posteriores, y tanto a favor como en contra. O sea, no es algo que esté que no esté abierto a la discusión. En México tenemos unas reformas constitucionales donde tenemos casi a la par los tratados internacionales, las convenciones, todos estos acuerdos ratificados por el Estado mexicano al mismo nivel que la Constitución. Eh, y esta gráfica se la presento como para poner el contexto del punto que quiero discutir. Por debajo de la Constitución tenemos la Ley General de Salud y por debajo de la Ley General de Salud tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. En teoría, estos de menor jerarquía no pueden estar por encima de estos dos que son nuestros máximos. Pero la realidad es que en nuestra legislación, estos dos están por encima de estos dos. Primero,
quisiera decir como las posibilidades que tienen los comités de ética y el aval que tienen, al menos por la ley, los comités de ética en investigación son los responsables de evaluar y dictaminar protocolos de investigación en seres humanos. Emiten recomendaciones de carácter ético, elaboran lineamientos y guías éticas institucionales para la investigación en salud. Estos son como los alcances que tienen los comités de ética de investigación, pero también existen los comités de hospitalarios de bioética y ética que también cumplen estas funciones. Se evalúan, proponen recomendaciones, dictaminan protocolos. Hasta ahí, digamos que es algo ya conocido. Pero en temas del consentimiento, y aquí es donde habría que discutir ya unas cuestiones que van combinadas, la discusión ética que acabo de realizar anteriormente, con ahora una discusión legal. Nuevamente, recordemos la jerarquización de nuestra normatividad, tratados internacionales y la Constitución por arriba, y por debajo, como último, el reglamento de la Ley General de Salud. Bueno, aquí hay una contradicción. En primera, bueno, no lo tengo acá, hay dos contradicciones. En primera, en la Ley General de Salud, en su capítulo único, el título quinto, que habla sobre la investigación para la salud, se nos dice que se debe contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto en quien se realizará la investigación y lo que nos convoca acá en la población adolescente o de su representante legal en caso de incapacidad legal de aquel. En primera hay un término que nuevamente lo vuelvo a decir, es un tema horrendo, el hablar de incapacidad o de personas incapaces legales, y en esto entran, pues obviamente, las infancias y las adolescencias. ¿Por qué digo que hay una contradicción en cuestión de la jerarquía? No lo puse acá, pero podemos hablar del artículo primero constitucional, donde habla acerca de la no discriminación, y uno de los elementos en donde se prohíbe discriminar es por motivos de edad. Eh, Al no involucrar a estas poblaciones, estamos haciendo una discriminación por motivo de edad. Podemos hablar de otros artículos, por ejemplo, en el caso del derecho a la salud. Probablemente estas poblaciones están necesitando intervenciones específicas en salud y como no las hemos documentado, pues no hemos solventado completamente su derecho a la salud. Pero por otro lado, hay convenciones o documentos internacionales que México como Estado ha ratificado. Y cuando México ratifica un convenio como esos, está obligado a cumplirlo. Curiosamente, para el Estado mexicano, las personas menores de edad son incapaces legales, pero para la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, esta concibe a los niños como plenos sujetos de derecho. O sea, les da una capacidad o les da un reconocimiento jurídico como sujetos de derechos. Entonces, no son personas incapaces legales. Entonces, aquí tenemos una contradicción entre una ley, entre la Constitución y entre una convención internacional ratificada por el Estado mexicano. Esto, nuevamente, son puntos de reflexión o de discusión. No estamos resolviendo, no estoy tratando de agotar o de concluir esta situación. La problematizo porque me parece muy importante porque la Ley General de Salud hasta este momento es como el principal obstáculo para poder realizar investigación con estos grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué nos dice el reglamento, nuevamente, que está por debajo de la ley en materia de investigación? Bueno, el reglamento nos exige
que para realizar investigación en menores o incapaces se debe obtener el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad. Y cuando la capacidad mental o el estado psicológico lo permitan, obtenerse además su consentimiento. Entonces nos piden dos candados. Una, el consentimiento de padre, madre o tutor, y otra, el consentimiento, o en términos más estrictos, el asentimiento del menor. ¿Cuál es la propuesta o cuál sería lo ideal? Retomando un poco lo que está escrito aquí al final de estos artículos, es que realmente deberíamos de tener una redacción desde la ley donde nos permita hacer un análisis diferenciado. Nuevamente, no es hacer investigación en estas poblaciones a diestra y siniestra, que se dé rienda suelta a quien quiera hacer esta investigación solo porque sí, sino cómo brindamos elementos legales para que en este caso, me regreso a la diapositiva, al menos en México, ¿quién estaría encargado de velar la protección y el cumplimiento de nuestra normatividad? Los comités de ética. Tendríamos que reescribir la ley o el reglamento para brindarle facultades o animar o exhortar a los comités de ética, dependiendo de la institución a la que se pertenezca, para analizar a profundidad estos casos y brindar elementos para una toma de decisiones de cuándo sí es viable no tener el consentimiento de padre, madre o tutor y cuándo sí es necesario. Por eso les digo, o sea, no crean que yo les vengo a decir que se eliminen estas restricciones, sino cómo podemos facilitar, brindar un camino que no dé una prohibición absoluta, sino que tenga unos matices para poder solventar estas desigualdades que han enfrentado históricamente estas poblaciones. Y por ello, pues nuevamente tendríamos que modificar la Ley General de Salud, tendríamos que modificar el reglamento de la Ley de Salud en materia de investigación. Se tendrían que, nuevamente, al momento de brindarle esa atribución a los comités de ética, y en este caso, un eje rector, aprovechando que estamos en el canal de Conbioética, digamos que es, al menos a nivel federal, quien está encargado de velar, de guiar, de acompañar a todos los comités, pues podrían dirigir la creación de guías éticas, porque incluso ya existe una guía nacional para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación. Hay un formato ahí que se propone como guía para cuando se evalúan protocolos. Se pueden ampliar, perdón, con un anexo para cuándo tomar decisiones, hacer listados en términos de una discusión ética, de cuándo sí y cuándo no, hacer estos checklists que se hacen, es una intervención sin riesgo, es una intervención de bajo riesgo, el consentimiento es claro, digo, una serie de requisitos que tendrían que tener, ojo, no con el afán de rechazar toda la vida, pero sí nuevamente de velar la protección de esta población, evitando malas prácticas, pero no haciendo imposible, porque nuevamente caeríamos en la generación de desigualdades o de injusticias. Y también, algo muy importante, capacitar y sensibilizar a los comités de ética, y ahora yo le ampliaría también a los equipos de investigación para trabajar con estas poblaciones, para dar a conocer sus necesidades, para dar a conocer sus contextos sociales en los que vive, invitar a población adolescente a que hable con los miembros de los comités de ética, a que se involucre en estas discusiones. Es difícil,
Sí, porque hay que bajarnos nuevamente de este pedestal de investigadores a un nivel de terminología, un nivel de vocabulario más sencillo, más fácil y más digerible. ¿Cuáles a nivel internacional hay recomendaciones de cuáles son las investigaciones que podrían principalmente omitir el consentimiento de padre o madre o tutor? Y estas además están contempladas en el reglamento de la Ley General de Salud en el artículo 17. Principalmente son dos tipos de investigación. Las investigaciones sin riesgo, que son aquellas donde la mayoría estamos haciendo investigación, que son métodos de investigación documental retrospectivos, que no hay una modificación directa en el cuerpo de las adolescencias, como son las encuestas, algunas cuestiones cualitativas, grupos focales, entrevistas, y las investigaciones con riesgo mínimo. En específico, selecciono algunas, por ejemplo, exámenes psicológicos, algunas veces se pueden aplicar escalas, y, ojo, aquellas donde no se manipula la conducta del sujeto. Nuevamente, el hecho de que yo pregunte sobre consumo de drogas no implica que esté modificando la conducta del sujeto. Entonces, tenemos ya elementos este, para poder avanzar en estas discusiones. Nuevamente, estas son breves ideas. Sé que tendría que haber discusiones con mayor profundidad, tanto discusiones éticas como discusiones legales, qué repercusiones tiene, cuáles son los alcances, pero nuevamente no es algo que sea nuevo, no estamos avanzando en la oscuridad. Ya hay experiencias internacionales que han documentado que el hecho de realizar investigación en menores no tiene implicaciones negativas en estas poblaciones. Solo es abrir el debate en el contexto local y sobre todo aprender de otros contextos internacionales. Creo que estos son algunos elementos para discutir, sobre todo pensando en que la inclusión de los menores en la investigación debería de ser un compromiso que nos permita comprender y mejorar la salud. Y no solo pensar que esta investigación que estamos realizando tiene impacto en el momento, que no solamente estamos beneficiando a la población adolescente, porque pensando en una perspectiva de curso de vida, lo que hagamos en la adolescencia va a repercutir en la etapa de la juventud, en la etapa de la adultez. Entonces, realmente vamos a tener un impacto a largo plazo. También debemos de considerar respetar la autonomía y las capacidades crecientes. Ojo, no son estáticas, son crecientes, están vivas estos movimientos y estos procesamientos que hacen las adolescencias. Tienen ya una acumulación de experiencia de la niñez y ya tienen elementos para hacer frente a decisiones en su adolescencia. No a todas, pero nuevamente hay que evaluar el contexto, el tema de la investigación, el objetivo de la investigación, y si aplica, pues no tendría que haber algún impedimento para respetar esta autonomía. Y también pone de relieve la necesidad, y esto es muy importante, entre el equilibrio de la protección frente al daño y el beneficio. Hasta ahorita solamente tenemos fijada, pero obsesivamente, la atención en la protección ante el daño. Prohíbo absolutamente la investigación en menores sin el consentimiento de los padres porque les quiero proteger. Pero realmente si hacemos un análisis exhaustivo, estamos generando más daño
que el beneficio. Y eso yo creo que en un futuro pues se nos va a reclamar esta deuda histórica que tenemos como personas que realizamos investigación. Y bueno, eso es como toda mi participación. Nuevamente son puntos reflexivos. Dejo un poco esta diapositiva por si alguien gusta buscar, profundizar y leer la literatura en la que me basé para esta presentación. Hubo más, pero creo que puse la más importante. Y acá nuestras redes sociales de la línea de investigación en salud y bienestar, para si alguien desea enterarse de las actividades que realizamos. Y finalmente agradezco a la Comisión Nacional de Bioética la oportunidad de presentar este tema, de problematizar. Nuevamente hago énfasis, no es un tema acabado, no estoy proponiendo, como se darán cuenta, como gran solución, pero me parece muy importante seguir empujando y retomar discusiones que he presentado anteriormente y profundizar en algunos temas pendientes. Ojalá algunas otras personas les interese y podamos sumar esfuerzos para discutir nuevamente, tanto en pro como en contra, esto, y yo creo que estas discusiones van a enriquecer para mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. Nuevamente, muchas gracias. Hasta luego. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.